No, hoy la idea es empezar con Laravel. Eh, Sinceramente, considero que no es tan fácil como dicen, pero bueno, la idea es verlo y que ustedes también saquen sus conclusiones. Listo, entonces, la última versión que hay, que está funcionando es la 7. Entonces, en este caso, pues, lo que vamos a ver es eso, la versión 7 cómo funciona. No hay muchas diferencias con las versiones anteriores, pero bueno, la idea es trabajar con la más reciente. Eh, este framework, si ya también tiene tiempo, lleva desde 2011. Eh, y pues como los que hemos visto hasta ahora, pues también depende de Composer, requiere la previa instalación de Composer. También está enfocado al modelo vista controlador, pero pues es un poquito más, ah, como les decía, un poquito más, com- no es como tan automático como los que hemos visto hasta ahora. Genera la estructura de la aplicación y pues dentro de esa estructura uno tiene que ir ordenando ciertos elementos, pero no tiene unos comandos que me permitan como crear automáticamente la parte del controlador. Entonces, pero bueno, ahí. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que instalar Laravel. Este sí requiere instalación, no se reconocen los comandos de Laravel por defecto en el Composer. Entonces, este comandito que están viendo en la pantalla eh, es el que sirve para instalar Laravel desde consola, sea la consola que sea. Entonces simplemente se ejecuta Composer Global Require. Estoy simplemente invocando un recurso determinado que voy a invocar a través de Composer, y pues es todo lo que tiene que ver con las dependencias del Laravel. ¿Listo? Entonces, como para tener en cuenta. Entonces aquí vamos también a ver un tema que es cómo manejar por consola eh, el tema de la creación de las bases de datos. Entonces, bueno, aquí voy a abrir una consola, ya tengo abierta una. Eh, Esperen, voy a abrir una nueva para hacerla desde cero. Entonces, para que empiecen a ver qué más se puede hacer desde la consola. Entonces, eh, supongo que ahí todos están viendo. Bueno, me imagino que me tocará maximizar un poco porque eh, listo. Entonces, lo que les quería mostrar era eso, cómo hay unos comandos para trabajar la base de datos desde consola. Entonces, simplemente se inicia con MySQL -u, el usuario, pues en este caso el root, y pues le digo que inicie con password. Entonces, estos son los comandos. La diferencia de pronto de hacerlo en una consola Linux es el famosísimo sudo, pero bueno, aquí funciona, me pide el password, listo, escribo el password, y este ya es el acceso a la base de datos. Entonces, para crear una base de datos, simplemente digo create database y el, bueno, digamos que así se llama la base de datos, pero aquí está mal escrito. Database. Ok, pues todas las sentencias en MySQL se terminan con punto y coma, si no, no se ejecutan. Entonces, bueno, aquí yo puedo decirle, bueno, puedo decir use Laravel hexa1, que es la base de datos que tengo, y me digo
show. Entonces fíjense que pasa de estar en none, no tiene ninguna base de datos seleccionada, a estar seleccionada la Laravel X. Entonces le digo show table y pues está vacía, no tiene ninguna tabla, pero bueno, está funcionando. Entonces esa es la primera parte, crear la base de datos. Para, pues, digamos, este es como el proceso de cómo ir creando una aplicación muy básica con Laravel. Después viene crear el usuario. Entonces, para crear el usuario, escribo un comando sencillo que es, para mí todo sencillo, create user. Puede ir o no en comillas, entonces aquí viene el nombre del usuario, Laravel. Entonces, nuevamente, es algo súper importante que es para cada aplicación que yo cree en mi servidor, tiene que haber un usuario de, de base de datos. No, pues la idea es no tener el mismo usuario, no utilizar el superusuario de la base de datos para acceder a todas las bases de datos, pues porque eso también implica ahí un riesgo de seguridad que no, que no vale la pena. Listo, entonces aquí voy a crear el usuario. User2, ya tenía un usuario creado, simplemente le digo arroba, puedo ponerle la URL localhost, bueno, en este caso puede decir localhost nomás, y identify by, y le doy la clave que quiera utilizar, entonces 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, punto y coma, y me dice que hay un error de sintaxis porque le estoy diciendo, está mal escrito, identified. Y aquí pues aquí lo voy a poner entre comillas, a ver si me lo reconoce. Listo, entonces para que lo reconozca como una cadena de caracteres. Entonces ya creé un usuario, ya creé la base de datos, ya creé el usuario, y ahora lo que falta es asignarle los privilegios al usuario que acabo de crear. Sí, entonces, pues hasta ahora no tiene ninguna relación, simplemente es una base de datos, es un usuario. Entonces aquí simplemente tengo que decir grant all true. Entonces va el nombre de la base de datos, la Laravel exa 1, punto asterisco, que quiere decir que sobre todas las tablas el nuevo usuario va a tener permiso. Entonces, pero quiero revisar. Entonces, no, on, está mal escrito acá. Entonces, escribo grant on, y aquí viene el nombre del usuario que es Laravel usr2 arroba localhost. Listo, entonces ya sé que ese usuario que yo acabo de definir tiene, voy a hacer una cosa acá. Ahora vuelvo acá. Listo, entonces ya tengo el usuario, ya tengo mi base de datos y ya le asigné los privilegios. Entonces esta es otra manera de administrar la base de datos por consola. Bueno, aquí hay un último comando. Ya, simplemente me salgo de la edición del motor con la palabra exit y vuelvo a la consola normal, o al shell, como llaman, como quieren llamarlo.
¿Listo? Listo, ya que tengo eso, entonces ya puedo crear mi nuevo proyecto de Laravel. Igual, bueno, esto es indiferente, puedo hacer primero esto y después crear la base de datos, no importa. Entonces, como en los otros ejemplos, esto lo que nos crea básicamente es un esqueleto para hacer la aplicación. Eh, entonces, aquí voy a correr el comando, que es, en este caso es Laravel New, y el nombre que quieran darle al proyecto puede ser, como están de moda las panaderías, pues panadería lab o lab. ¿Listo? Entonces ya con ese comando empieza a crear el, toda la estructura de la aplicación. Bueno, ahí se va a demorar un rato. Entonces vamos a ver mientras tanto una que ya está creada, que ya tenía acá, que es esta. Entonces, pues es como para que vean también la estructura de cómo viene la estructura del Laravel. Pues que tienen cosas similares, pero no son tan iguales realmente. Entonces, el primer eh, directorio que aparece ahí, pues tiene todo lo que tiene que ver con el core de la aplicación, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde van todos los archivos que vamos a poder editar ahorita, más adelante. El tema de los controladores y el tema del modelo va en esta carpeta, en unas subcarpetas determinadas. La que sigue es una carpeta que se llama Bootstrap, es un directorio que se llama Bootstrap y eh, entonces si entramos acá, hay un archivo app.php, pues lo voy a abrir, simplemente pues para que vean que viene ahí. Y esta aplicación, pues esto lo que hace básicamente es como invocar, eh, bueno, si no estoy mal, debería invocar como las librerías de Bootstrap, aparentemente. Eh, ok, no. Este es no tiene nada que ver con el framework de Bootstrap. Esto básicamente es como una preconfiguración de la aplicación para lanzar, solo que se llama Bootstrap, pero no tiene nada que ver con el framework CSS. Eh, este directorio config pues es el que tiene todos los archivos de configuración de la aplicación. No hay mucho que decir, solamente que es el que tiene esos archivos de configuración database. Y ahorita van a ver que tiene curioso database, es que tiene unas carpetas, esta de factories y otra de migration, que es la que contiene todos los registros de migración de la base de datos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona, es algo parecido a lo que pasa también con Symfony, entonces tiene una carpeta que genera archivos de, de migración, básicamente, y lleva un registro histórico, pues por si hay posibles cambios para tener una especie de versionamiento. Public, pues ese es el public de la aplicación, entonces por eso tiene el htaccess, digamos, los tres archivos que se necesitan, favicon, bueno, he hecho cuatro, htaccess, robots y el index. Entonces ahí es donde inicia prácticamente la aplicación. La carpeta de resource es donde yo puedo encontrar todo lo que tiene que ver con archivos JS, archivos CSS en formato SAS o LES, si quieren, y los views, que son las plantillas, que ahorita también vamos a ver cómo se manejan las plantillas acá, que no es como tan transparente como en los otros, pero pues también maneja sus propias plantillas. En este caso se llaman Blade. En Symfony se llaman Twig,
Cake no tiene como un formato específico que yo recuerde, pero también trabaja con Twig. Y en este caso, Laravel trabaja con unas plantillas Blade. ¿Ok? Y entonces en estos recursos, si yo quiero incluir pues mis hojas de estilo, pues aquí ahí está el app SSSS, que es sobre el que se compila y se crea la hoja de estilos final. ¿Listo? Entonces esa es la carpeta de recursos. La carpeta de routes, entonces va a tener todos los archivos donde yo voy a incluir mis rutas. La que vamos a ver en este caso va a ser web, que es la que yo puedo configurar cómo se va a relacionar el controlador con el modelo. Entonces, entonces puede redireccionar eso, los controladores para que yo pueda entrar pues a editar mis tablas, el contenido de mi base de datos. Okay. Bueno, aquí hay una explicación de eso. Eh, Storage, aquí están todas las los templates, las plantillas compiladas eh, y el directorio de test. Eh, pues es como el directorio que contiene o puede contener una- como las pruebas que yo puedo hacer con mi aplicación. Y como siempre, pues el vendor tiene como todas las dependencias, todas las librerías, todos los paquetes que yo bajo con Laravel, pues van instalados ahí en que son como los de desarrollos de terceros. Entonces, pues eso es como la estructura básica de la aplicación. Listo, entonces yo creo que ahí ya, mientras hablé carreta un rato, ya se creó la estructura de la aplicación, si no estoy mal. Sí, entonces aquí ya corrió todo y ya quedó creada la aplicación. Entonces lo que uno procede a hacer es entrar al archivo de la aplicación, como era que le había llamado pero se me olvidó la panadería, ¿no? Listo, y seguimos haciendo como el tema de la configuración de la aplicación. Entonces, después de que ya está creada la base de datos, ya está creada la estructura de... Esperen que por aquí vi algo. Como después de que ya está creada ¿De qué me está hablando Michael? No sé. Después de que ya está creado todo el esqueleto, pues entonces uno procede a cambiar archivos de configuración de la aplicación. Entonces fíjense que aquí, de manera análoga a lo que hemos visto en la clase anterior con Symfony, también hay un archivo env, perdón, voy a entrar al de la que acabo de crear. Y aquí está, env. Listo, entonces aquí viene pues también la configuración para conexión a la base de datos. Entonces, estas son las librerías que va a utilizar. Entonces, la base de datos a la que se va a conectar es MySQL. El host es el localhost o el 127.0.0.1.0.1. La base de datos, en este caso, se llama diferente. Y tampoco me acuerdo cómo se llama la base de datos. Mm, me toca revisar. Exa1 creo que se llama. Eh, Voy a confirmar aquí. Eh,
Sí, ese es el Laravel Hexa1. Y el username no es root, sino va a ser Laravel user 2. Y el password 112233445666. Entonces acabo de configurar mi aplicación para que se conecte a la base de datos que ya había creado. Entonces, como el usuario que yo creé es un superusuario, tiene permisos de todo. Entonces, me va a permitir crear tablas, me va a permitir hacer una cantidad de cosas. Entonces, bueno, como les decía, pues aquí básicamente es el archivo .nv y se cambian estos registros que están aquí a la derecha. Entonces yo puedo ejecutar este comando que se llama el de migración php artisan migrate. Entonces tiene los valores por defecto. Entonces yo entro aquí a mi carpeta de migrate en database migrations. Entonces aquí ya tiene dos tablas para crear. Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, este tiene un registro 2014, este tiene un registro 2019. Entonces una se llama users y otra se llama failed jobs. ¿Ok? Entonces ya están listos los registros de creación de la tabla. Entonces si yo entro acá, va a haber unos campos. Y esto, bueno, ahorita vamos a ver cómo funciona bien esto, pero entonces aquí hay unos campos con los que se van a crear las tablas. ¿Listo? Entonces, por consola, nuevamente, aquí me salgo de la edición de MySQL y le voy a decir que PHP Artisan. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver qué es Artisan, que es lo que más se usa con Laravel. Entonces, Artisan Migrate. Entonces, lo que hace este comando es coger todos esos archivos PHP que hay en la carpeta de Migration de Database y empieza a revisar si son tablas nuevas o si hay que ajustar tablas viejas, bueno, o si yo de pronto estoy haciendo unas validaciones para borrar tablas y reiniciarlas, bueno, cosas así. La idea es que generalmente lo que uno hace es siempre una migración desde cero, pero esto es una comprobación de que realmente está conectada a la base de datos. Entonces ejecuto el comando y fíjense que pues él estaba mirando y va allá a la carpeta de migrations y entonces efectivamente corre lo que está en create users table y create users failed jobs. Entonces lo que va a hacer es nuevamente entrar a MySQL, bueno, lo voy a hacer con root para no demorarme tanto. Voy a decirle que use la base de datos Abel Exa 1 y que esta me muestre las bases de datos. Show tables. Entonces fíjense que ya aquí aparecen, bueno, tres tablas. Una que crea, dos que crea, una que es failed jobs y users y otra que es migrations, que es como una tabla que me va a registrar cuáles son las migraciones. Entonces aquí le hago un select asterisco. Migrations. Pues me va a mostrar que pues, él lo que hizo fue correr estos dos archivos, el de 2014 y 2019, y que se crearon ahí en lote y listo. Entonces, básicamente lo que tiene la otra tabla. Entonces yo voy a tener siempre un registro de mis migraciones. De pronto si alguien las corrió, bueno, ese tipo de cosas. Y pues en caso de que haya alguna falla o alguien borra un registro, pues los registros tienen un ID que es autoincremental. Entonces, pues se va a notar si alguien borra algún registro en ese caso. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, bueno, listo. Seguimos. Entonces, esa es la forma de verificar que efectivamente la aplicación está conectada a la base de datos. Yo estoy mandando ahí ese comando de migrate y lo que hace es migrarme las dos tablas que están ahí creadas por defecto. Listo, entonces, Artisan es la interfaz de comandos de
Laravel. Entonces, todo lo que yo quiera hacer, yo quiera ver que pueda hacer Laravel, entonces lo utilizo o sea, lo puedo ver, lo ejecuto con Artisan. ¿Sí? Es como como el mini composer de Laravel. Entonces, aquí yo puedo mirar cuáles son los comandos de Artisan ejecutando este comando que es php artisan list. ¿Listo? Lo ejecuto, me sale aquí todo el chorrero de comandos que hay y pues cuáles son de pronto como sus modificadores. Entonces, por ejemplo, fíjense que también está el comando de caché acá, el caché clear, vamos a mirar qué más comandos hay por acá, el de las rutas, para crear las rutas, por ejemplo, ese lo vamos a utilizar más adelante. Eh, este es para las tablas de sesión, bueno, eso también de pronto lo vemos, pero después en otra clase. Eh, y aquí lo que no veo es, bueno, hay uno que es también para montar el servidor propio. Pero entonces fíjense que, bueno, aquí están todos los comandos que desde Artisan se pueden ejecutar. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, tengo dudas sobre alguno en específico. Entonces, quiero mirar, bueno, este es Session Table. ¿Sí? Entonces simplemente le digo lo mismo, PHP Artisan y escribo la palabra help, que eso es muy común en sistema operativo Unix. Y escribo acá, por ejemplo, Session. Entonces lo escribí mal, escribí Artisan. Entonces, Session. Listo, entonces ahí me dice, bueno, es Session Table. Entonces, bueno, me dice con la descripción, cómo se usa y cuáles son las opciones de cada uno. Entonces, ahí me especifica, eso es, como les decía, bueno, eso es muy común en sistemas operativos basados en Unix. Listo. Entonces, eso es básicamente como una explicación muy sencilla de lo que es esa interfaz de comandos de Laravel, que es propia de Laravel, que se llama Artisan. ¿Ok? Ok, entonces, ok. Lo que yo puedo hacer desde mi aplicación es crear el esquema de la base de datos. ¿Sí? Entonces, cómo es la estructura? Incluso podría incluir unos datos, pero por ahora pues vamos a ver cómo va la estructura de la base de datos. Bueno, él utiliza unas cosas que llaman fachadas o facades, que ayuda a que pues como que de forma estática se vaya desplegando ese esquema en la base de datos. Eh, Listo, entonces para crear el modelo, pues lo primero que uno hace es crear un archivo. Entonces, en este caso, bueno, perdón, entonces voy a crear un archivo que se llame, bueno, vamos a crear como users también, a ver qué pasa, como en el ejemplo. Entonces, voy a crear un archivo de migración. Que quede. Entonces, aquí es PHP Artisan. Bueno, entonces voy a darle aquí help, make migration. Pues vamos a ver qué es lo que hace ese comando de paso. Entonces, lo que hace el make migration es, bueno, aquí hace crear una nueva migración, un nuevo archivo de migración. ¿Listo? Entonces, bueno, hay varias opciones, pero aquí las dos que me parece que son interesantes son las dos primeras, que son create y table. ¿Será que se alcanzan a ver ahí? Bueno, si no han dicho nada es porque alcanzan a ver. Entonces, dos opciones dentro del... Señor, bueno, no Y ahí sé. se ve bien. Listo. Entonces hay dos opciones que son el create y el table. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo, bueno, aquí PHP Artisan make migration. Y
Y aquí le voy a decir create. Le doy aquí el nombre de la tabla que quiero que me cree. Bueno, aquí debería escribir todo el nombre del archivo realmente. Entonces, aquí necesito el soplete de la presentación. Entonces aquí viene el nombre del archivo. Aquí lo voy a llamar create usuarios, no hay problema. Table. Y le puedo decir que me cree la tabla. Bueno, aquí lo voy a llamar users, el archivo lo voy a llamar users, y a la tabla se la voy a llamar usuarios, para mirar una cosa. Usuarios. Entonces aquí me salió un error. Voy a mirar a ver qué tiene mal. Artisan migration. Create users tables. Create usuarios. Pero no, bueno, aquí no entiendo cuál es. Sí, está bien. Entonces, bueno, pongamos aquí entonces la opción table. Ninguna de las dos funcionó. Lo llamé trusted users. Tampoco. No entiendo por qué no me funciona. Sí, es tal cual. Make migration. Bueno, voy a quitar esto entonces. De create user table. Ah, ok. No, entonces voy a crearlo con otro nombre, perdón. Voy a llamar productos. Y acá, create productos. Listo, entonces ya creo el archivo, pues le creo con fecha de hoy. Ahí se demora un rato mientras pues, le crea como todas las tripas del archivo. ¿Ok? Pues hasta ahí, ¿qué fue lo que hizo básicamente? Crear un archivo en la... Entonces aquí crea este product table, acá. Entonces solo para crear una tabla, ¿ok? Y le crea dos métodos y tienen unos valores por defecto. Entonces, crea aquí lo que se llama un blueprint, como un esquema general de la tabla y tiene dos campos. Y ya, no tiene más. Entonces aquí como ya tenía una prueba de productos, voy a crearla con estos modificadores y bueno, vamos a mirar qué es lo que hace cada uno con estos atributos. Y listo, entonces aquí lo voy a cambiar, voy a pegar esto. Entonces tiene un ID, tiene un nombre, la tabla se llama productos, sin importar que el archivo se llama create products tables, no importa. Entonces aquí tiene un ID, tiene el nombre del producto, la descripción del producto, el precio del producto, y si está disponible o no. Y aquí también pues unas fechas de modificación y de creación de los registros. Bueno, aquí la llave primaria es como esa combinación entre ID y nombre. Y el ID es un autoincremental, ¿ok? Entonces,
básicamente lo que tiene mi archivo de migración específicamente para la tabla productos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es volver a correr el comando de migración. No, pero corre fue el, ok, make migration, pues sin el help. Dice, make migration. No entiendo aquí cuál puede ser el error. Descripción. Este se llama panadería. No está guardado. Creo que lo embarré, pero bueno, listo, ya voy a volver a hacerlo. Pero... Ok, está mal escrito acá. Productos. Ok. Aquí es que no me especifica dónde tengo el pinche error. Este era uno que ya había creado ahorita y que funcionó bien. Pero porque se llama products, modify ID. Ok, productos. Se le cambia products. Super. Probablemente. Ok. Por alguna extraña razón, como cosa rara, no me están funcionando. Ok, pero no es el comando. Ya entendí. Ya sé cuál es el problema. Perdón. No es el comando. No es make migration, sino es migrate. Bueno, casi nada. Y lo acaba de decir, que es lo más curioso. Listo, ahora ya migró la tabla. Entonces el comando era migrate, estaba dando mal. Y ojalá me estuvieran diciendo por ahí en el chat y yo no estuviera leyendo. Sí, ya le configuré el env, pero listo, era que estaba mal el comando básicamente. Entonces estaba haciendo make migration, entonces otra vez, pues fue un error. Make migration me sirve para crear el archivo de migración y migrate es para migrar esos datos del archivo de migración. Entonces, otra vez, como le estamos haciendo esta vez por consola, entonces otra vez MySQL, user, root, ingreso, entonces le digo use database. Bueno, no, aquí quiero ver la estructura y no me acuerdo de los comandos de MySQL. Entonces aquí lo que voy a hacer es entrar a el PHP MyAdmin del localhost. Entonces, como les decía, esto es un poquito más
menos automático, por decirlo de alguna manera. Pues sí crea una estructura, pero pues ustedes son los que tienen que empezar a meter el código ahí, o uno como desarrollador. Esta fue la base de datos que se creó. Aquí están las tablas que se crearon a partir de la prueba, el failed jobs y users. Y bueno, products, que la quería llamar productos, pero bueno, no importa, se puede llamar como uno la quiera llamar. Y si ven, pues están creadas los campos como, como se propuso en el archivo de creación. Entonces, la llave primaria es la combinación de ID y nombre, el ID es autoincremental, el nombre es un varchar de 50, la descripción es un varchar de 500, el precio es un entero sin signo, si está disponible o no, pues es un booleano, pero aquí lo deja como un entero de solo un campo, y creado y actualizado, que son dos campos que se crean siempre, o sea, es como una característica de las bases de datos de Laravel, es que van a tener una eh, fecha de creación y una fecha de actualización. ¿Ok? Porque puede que se haya cambiado el registro, que se actualice, entonces se va a guardar ese cambio ahí. Listo, entonces, bueno, aquí, como les decía, aquí siempre va a aparecer create and update, y en este caso también va a aparecer esos dos campos. Bueno, aquí solo aparece el fila, de pronto porque no se está invocando. Pero pues es como un registro, es un log que es bueno tener ahí registrado. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí termina la migración de los datos, pues ya se crea la, la base de datos. Si lo chistoso es que aquí tenía el comando, ¿no? Entonces, bueno, aquí es bien explicado más o menos cómo viene todo. Y como les decía, el archivo de migración se crea, pues como es un archivo de migración específico para la tabla, pues se crea con dos funciones, una que se llama up y otra que se llama down. La de app, pues tiene todos los datos de la tabla, cómo se va a crear. Bueno, todos los archivos de migración quedan en la carpeta migrations la subcarpeta migrations de la carpeta database. Y bueno, aquí lo que se hace es modificar el método app y con eso ya funciona. Entonces, voy a hacer aquí una prueba y digamos que voy a correr otra vez. Aquí salgo con exit, exit. Ahí. Eh, y aquí puedo decir, hacer un migrate con force. Bueno, okay. Entonces aquí hay un modificador que se llama force. Entonces lo que hace es que forza la migración, y lo que hace es que si ya existen las tablas las vuelve a crear. Bueno, si yo hago el migrate acá, bueno, perdón, sin el help, entonces me va a decir no hay nada para migrar, todo está ya migrado porque ya ejecutó todos los. Entonces lo va a decir simplemente que fuerce la migración. Bueno, igual, no hizo nada. Pero si yo borrara de pronto la tabla products, él la vuelve a crear. Eso es como algo como para tener en cuenta. Y ahora viene la otra parte. Entonces, eso es como la parte de creación hasta ahora de lo que es la base de datos, de lo que es el esquema de almacenamiento de datos en MySQL. Y ahora viene cómo voy a alimentar esa información. Entonces, la primera cosa que se tiene que hacer es crear una plantilla. Entonces, todas las plantillas de la aplicación quedan en una carpeta que está en la ruta app, y voy a crear una carpeta que se llama products, porque así se llama mi tabla, y dentro de esa carpeta voy a tener otra que se llama views, y es donde voy a crear un, un archivo PHP eh, que se llama create blade. ¿Sí? Entonces, como al final lo que uno termina creando es un CRUD, ¿listo? Entonces, create, read, erased, y el otro es, no mentiras, CRUD es update y delete, perdón. Entonces, actualizar, entonces crear, leer, actualizar y borrar, ¿listo? Entonces, este va a ser el formulario de creación. Entonces, yo voy a crearlo desde cero.
pero bueno, más lo voy a sacar del anterior que estaba probando ahorita. Entonces, como les decía, aquí en el raíz de la aplicación, en app, eh, entonces, también, mentiras, esa ruta que les di está mal. Entonces es en recursos, aquí en recursos, y lo chistoso es que ya se los había hecho, recursos views, y aquí yo creo una que se llama products, y se llama, está mal, aquí lo voy a escribir mejor. Entonces aquí es resource, en la subcarpeta views, y aquí creo una nueva que se llama product. Entonces resource views y una que se llama products. Entonces, bueno, aquí voy a copiar esta. Me voy a volver a la panadería. Entonces, bueno, nuevamente resource views. Aquí tengo que crear la carpeta. Se tiene que llamar igual que la tabla, products. Bueno, digamos que es como para tenerlo claro. Ahorita lo puedo configurar en las rutas de la aplicación. Ya le digo dónde está. Listo, entonces este es el create, es el formulario de creación. Acá, bueno, si yo tuviera, bueno, la idea es configurar aquí los dos valores de los CSS, son dos assets que vienen preconfigurados. Si existen y los encuentra, pues los carga. Estas son las validaciones que se hacen, pues básicamente por si aparecen errores en la carga del formulario. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Y este es un comando específico de Laravel que sirve para evitar ataques CSRF. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante viene la creación del formulario. Y bueno, aquí lo que hago son los divs que tienen los labels y unos input con los nombres de cada uno de los campos de la tabla que voy a alimentar. Entonces está nombre, viene acá la descripción, aquí viene precio. Entonces, pero todos tienen la misma estructura, están dentro de un div, tienen unos estilos ahí determinados, pero todavía no están cargados los CSS. Precio y por último el checkbox de que el valor está disponible. Listo, entonces hasta ahí lo que hace, y bueno, el último es el botón que me permite agregar el producto. Entonces, hasta ahí no hemos hecho la mayor cosa en la aplicación, ya se creó la tabla, se creó el formulario, es un formulario básico, sencillo, que no tiene nada fuera de lo común. Y después viene la creación del controlador, ¿ok? Listo, entonces para crear el controlador también aparece un nuevo comando que es el de make controller. Y yo lo puedo llamar como yo quiera porque después en la ruta yo lo voy a asociar. Pero para que no me genere problemas, en este caso lo voy a llamar products controller también. Entonces permanezco en la, entonces lo mismo, php artisan make controller con doble L y products. Punto, mentiras. Resource. Listo, entonces acabo de crear el recurso del controlador y ¿dónde lo creo? Lo crea en
la aplicación, entonces aquí en Resource, mentiras, panadería, app, HTTP creo que es, controllers, y aquí aparece el que yo acabo de crear, Products Controller. Si lo abro, ¿qué es lo que tiene el Products Controller? Entonces tiene las funciones que me permiten crear o actualizar, borrar, editar. ¿Listo? Entonces, en la creación es este store que está acá. Entonces, lo que yo voy a hacer acá simplemente es agregar una línea de código pequeña que es, va a incluir include. Que tengo que mirar aquí otra vez el soplete. A nuestro return view y el nombre de la vista que acabo de crear. Entonces aquí sería, aquí haces un return, y otra vez view, en este caso se llama products create. Bueno, entonces él sabe que hasta ese punto, pues, va a obtener los valores de ese formulario que está ahí y después va a haber otro método que se va a implementar para poder subir lo que escriba en el formulario. Listo. Hasta ahora no podemos ver lo que hay porque, pues, bueno, digamos que puedo ejecutar el comando de correr el servidor propio de Laravel. Creo que en este caso es PHP. Creo que es esto. Sí, bueno, y aquí lo corre en el puerto 8000. El problema es que lo corrí en esta consola y pues bueno, ya no puedo ejecutar nada en la consola. Entonces ahí con Artisan Serve lo que hace es ejecutar el servidor de Laravel. Bueno, listo. Entonces aquí ya se asocia la función. Sí, aquí tengo una duda acá. Ok. Entonces aquí no es donde yo asocio este valor. Es que me aparece el create acá. Perdón, aquí, perdón. Esto está acá. Es en create, no en store. Y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva ruta para que al momento de ejecutar el comando de creación, pues aparezca el formulario que acabo de crear. Y eso está en la carpeta routes. Acá. Siempre entro a app y panadería routes. Y acá entro a las de la web. Entonces aquí lo que hago es, perdón, lo que hago es darle una nueva ruta para un recurso. Resource. Aquí le digo,
bueno, aquí se llama el recurso se llama products, lo voy a asociar con products controller. Entonces es prácticamente como decirle, bueno, cuando usted inicia una aplicación y cargue la ruta products, va a cargar todo lo que viene por products controller. Entonces, por ejemplo, en la parte create, pues lo que hace es cargar el view que acabo de crear. Bueno, no sé si me haga entender en ese punto, pero lo voy a hacer acá. Entonces lo que hago es entrar al localhost, puerto 8000, slash products, create. Y lo que me tiene que aparecer ahí es, bueno, me aparece un error, como siempre. Products controller. Aquí me dice que hay un error en la línea 50. Qué pero chistoso. Ah, pero es que estoy cargando aquí. Mm. Mm. Este es uno que está corriendo en puerto 8000. La hora del starting. Entonces estoy corriendo las dos aplicaciones en el puerto 8000. Aquí me generó un conflicto. O sea, estoy corriendo dos aplicaciones en el puerto 8000. Voy a cerrar esta a ver si me baja esa. Y vuelvo a cargarlo. Listo, este ya es otro error distinto. Entonces me dice que use of undefined constant products. Assume products this will not throw. Entonces tengo que mirar si estoy invocando bien, en este caso el recurso que es la products, y se llama create, products create. Ok, me dice que no existe, ok. Entonces, products controller, el return view, products create. Este es el view, ¿no? Me parecía, ¿verdad? Ah, ok, ya sé cuál es mi error acá. Me faltan las comillas. Y voy a hacer un refresh. Listo, entonces ahí me carga ese formulario feo que hice ahorita en este que se llama, este Create Blade, este que aparece acá. Este formulario es el que me está cargando acá. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, lo único que se ha hecho es una interfaz para poder ingresar valores. Si, digamos, le voy a agregar, aquí me va a salir pues un error o no va a hacer nada realmente porque no está desarrollado ni el index, ni está desarrollado un método para almacenar los datos, porque eso tampoco lo genera automáticamente. Entonces, hasta ahora lo que se ha creado es como esa estructura, por un lado de, de la base de datos, de cómo se van a almacenar los datos, y en la aplicación de cómo se van a poder subir, bueno, cómo se va a subir esos datos. Pero pues hay otra parte que es la del controlador que me permite subir los datos. Pero pues por hoy vamos a dejar hasta ahí. Y no sé si de pronto tengan dudas en ese punto. Ah, pero está acá, están acá.